Sí, sí, doctora. Ujú, gracias. Nació en la iglesia griega, no, nació en la isla griega de Kos en el seno de una familia adinerada. Ayudó a combatir la plaga en Atenas, La plaga, recomienda, ¿no? la plaga en Atenas recomienda encender fuego para secar la atmósfera, hervir el agua antes de consumirla. um, Ayuda a curará a los heridos en la guerra del Peloponeso. Se destaca en, Telefones. se destaca en cirugía de cráneo y reducción de fractura y dislocaciones en los 420 y 370 a.C. Escribió 60 libros que luego se recopiló en la Biblioteca de Alejandría. Creó una escuela de medicina en Kos que produce grandes eruditos. Instruyó a sus propios hijos, Tesalo y Dracón, en la práctica de la medicina y muere en Iricia a los 90 años. Ujú, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a seguir entonces. Entonces ya conocimos sobre el juramento hipocrático, ya conocimos sobre la vida de este gran médico y filósofo, ¿no? Que fue este Hipócrates, ¿no? Vamos a ver que con él nace esto de los cuatro humores, ¿no? En esencia, la teoría de los cuatro humores nace con Hipócrates, que mantiene al cuerpo humano, digamos, en un equilibrio. Mientras se mantengan en equilibrio estos cuatro humores, pues se va a ver una estabilidad, va a haber un estado de equilibrio y no se va a producir la enfermedad, ¿no? En esencia, esta teoría de los cuatro humores mantiene que el cuerpo humano está compuesto por cuatro sustancias básicas, llamadas humores, ¿ya? Que vienen a ser líquidos que constituyen parte de nuestra economía orgánica, ¿ya? Y cuyo equilibrio indica un estado de salud, o sea, mientras se mantengan en equilibrio estos fluidos o humores, pues la persona va a estar sana, ¿no? Va a estar dentro de un estado de salud. Mientras que si se produce exceso de uno de ellos va a aparecer la enfermedad. Eso es lo que pensaba Hipócrates. Estos fluidos corporales son, ya lo saben ustedes, la sangre, la bilis amarilla, la bilis negra y la flema. Los cuatro humores los tenemos acá, pero ya interrelacionados con el fuego, el aire, el agua. Bueno, el concepto encajaba de cuatro humores, encajaba en la armonía con los demás cuartetos de la ciencia griega. Ya antes de Hipócrates había un equilibrio de un cuarteto, ¿no? De elementos, que era el aire, como ven ahí, la tierra, el agua. Los cuatro atributos de la materia, que son caliente, que es frío, húmedo y seco. Las cuatro estaciones, primavera, verano, otoño, invierno, como ven, todo se alineaba. Además, las cuatro etapas de la vida estaban vinculadas con estaciones y los cuatro temperamentos o tipos de personalidad que emergen de los humores, ¿no? Es decir, un tipo colérico, sanguíneo, flemático, melancólico, ¿no? Todo estaba alineado con los cuatro humores. Ahora, de la predominancia de uno de ellos se genera, pues, el desequilibrio, ¿no? Del predominio de uno de estos, se va a generar, pues, un tipo de personalidad, ¿no? Primero de personalidad. Entonces, por ejemplo, la bilis amarilla generaba, y ustedes han visto que hasta hoy te dicen, ¿no? Vulgarmente, no tengas cólera, que gente que tiene bilis, muy en exceso, siempre la bilis amarilla lo vinculan, con la parte que es una persona como muy irritable, ¿no? Colérica, de voluntad fuerte y de mal genio. La bilis negra, en exceso, genera personalidades de tipo melancólicos, o sea, gente triste, son tranquilos, privados, pero también muy lógicos, ¿no? La personalidad flemática, está vinculada con tranquilidad, tolerancia para la ira, mientras que el tipo sanguíneo están vinculados, su exceso, digamos, estuvo vinculado con gente optimista y muy energética.
Ya. Entonces habíamos dicho que el exceso, así como acá, de la predominancia de uno de estos 4 humores se determina un tipo de personalidad, que si es colérica, que si es melancólica, que si es tranquilo, tolerante, o que si es optimista, energético, pues también se generaba un desequilibrio, una enfermedad, ¿no? Entonces, el exceso de estos humores generaba pues enfermedades, ¿no? El exceso de flema, por ejemplo, generaba escalofrío, tos, estornudo, temblor. El exceso de humor sanguíneo, olvidadumbre, ¿no? Gente que se olvidaba mucho las cosas, retraso en las tareas. El exceso de de bilis amarilla en forma excesiva generaba asertividad, desorganización, depresión. El exceso de la bilis negra, preocupación, ansiedad, adietramiento, ¿no? Ahora, el tratamiento, ¿cómo es que lo curaban? Estos desórdenes de estos 4 humores, que como les dije, mientras uno se elevaba, pues generaba ese desequilibrio o enfermedad. ¿Ven qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tienen la idea de qué puede ser esto? Bueno, le llaman ventosa, ¿no? Pero en realidad es así como una vasija, digamos, como un vaso, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué hacían? Lo calentaban a este vaso y lo colocaban sobre la piel, ¿no? En el interior de la piel, como ven, lo calentaban con una vela o algún objeto que generaba calor y luego se lo colocaba en la superficie de la persona que tenía el desequilibrio, ¿no? Para crear un vacío y así subir la bilis amarilla para restablecer el equilibrio y la salud, ¿no? Entonces, era su forma de generar un equilibrio. Entonces, en esta medicina racional, la enfermedad derivaba de una mala mezcla o desequilibrio de humores, ¿no? Y a eso se llamaba discrasia, ¿no? La salud significaba que existía pues un equilibrio, ¿no? La enfermedad era un cambio producido con el tiempo y se debía a una causa presente en el aire o en los alimentos. Entonces, bueno, el diagnóstico se realizaba, primero el médico interrogaba mucho a su paciente y acá surgen las historias clínicas, hacían un buen interrogatorio, una buena anamnesis, les interrogaban sobre el ambiente que les rodeaba, sobre los hábitos alimenticios, los síntomas que habían notado antes de que comenzara su afección. Continuaba luego con la observación. Entonces, primero hacían una anamnesis, luego ya hacían un examen físico en donde hacían una observación externa. Lo miraban, miraban, hacían una inspección física con canalización de hechos y con su saber y experiencia el médico determinaba pues qué enfermedad tenía el paciente, ¿no? El tratamiento estaba enfocado a eliminar la causa del mal y al mismo tiempo la fuerza curativa se generaba pues una fuerza curativa producto de la experiencia del médico, ¿no? El primer recurso era la dieta, entonces le aconsejaban cómo realimentarse, sobre todo hacer una alimentación saludable, haciendo hincapié al equilibrio, digamos, de estos alimentos. En segundo lugar, administraban sustancias con efecto terapéutico, hierbas, estas ventosas que hemos visto, y si ya no se lograba con la dieta, con la ventosa, con el equilibrio, digamos, de estos humores, pues ya recurrían a la cirugía, ¿no? Otra de las formas de tratamiento de esta cultura griega está acá representada en esta vasija, ¿no? ¿Qué están viendo que está haciendo esta persona? Como ven, están extrayéndole sangre, ¿no? Entonces le hacían sangrar al paciente y eso se llama sangría, que ahora, bueno, se utiliza todavía para los pacientes policitémicos, ya no se lo utiliza de rutina, sino para ciertas enfermedades en forma muy, muy dirigida. La sangría era un método que se consideraba útil para controlar estos humores, ¿no? Entonces, y consistía en hacerle cortes, pues, a la persona, ¿no? Hacerle un corte para hacerlo sangrar y también se utilizaban aparte de hacerle corte, utilizaban sanguijuelas, ¿no? Que les chupaban la sangre. Y ellos pensaban que con esto, pues, se restablecía
el equilibrio de estos 4 humores. Y así era ser médico en la antigua Grecia, ¿no? En la etapa racional, en ponerle sanguijuelas, en hacerle cortes, en hacerle sangría, en ponerles ventosa, en reorientarlos en su alimentación. Y si con eso no mejoraba su salud, pues recurrían a la cirugía. Los médicos de la antigua Grecia, como ven ahí, utilizaban mucho del aprendizaje que habían adquirido, ¿no? De sus habilidades naturales que habían adquirido de sus maestros, ¿no? Para hacer sus curaciones, ¿no? Mire, en la época de Hipócrates, las mujeres se encargaban de atender los partos, como ven en esta figura, ¿no? Sin embargo, luego de la muerte de Hipócrates, las mujeres estaban prohibidas de ejercer la medicina, incluido la atención de parto, ¿no? Estaba totalmente prohibido, ¿no? Incluso bajo pena de muerte, ¿no? Y surge acá un famoso personaje que viene a ser la primera médico mujer que ejerció la medicina y que se dedicó a la ginecología. Y se conoce mucho en la historia de la humanidad el engaño de Agnódice. ¿Alguien sabe de qué se trata este engaño de Agnódice? ¿Alguien ha escuchado alguna vez esto? Chicos, ¿están ahí? Hola. Xiomara, ¿has ¿Me escuchado el permite? engaño de Agnódice? ¿Quién me dice? Hola. Hola. Bueno, les comento en qué consistía o en qué consistió el engaño de Agnódice. Acá la tenemos a nuestra querida Agnódice, que fue la primera médico mujer, ¿no? La primera médico ginecóloga. Entonces resulta de que las mujeres, pues como en todas las épocas y aún en nuestros tiempos, pues no desean que por lo menos la parte íntima de un parto o atenciones venéreas sean atendidas por hombres, desgraciadamente, ¿no? Entonces, les crea mayor confianza, digamos, que sea una mujer la que los atiende en estos aspectos íntimos. Entonces, esta Agnódice resulta de que se había disfrazado de hombre, ¿no? Ella vestía como hombre y se comportaba como hombre y se topó y de esta forma pudo ejercer la medicina y atender partos, ¿no? Pero ¿qué sucedió? Que se encontró con una señora que era muy conservadora y no quiso que le atendiera el parto. Y fue una expulsión muy prolongada y no podía atender el parto, iba a morir el niño. Entonces ella se quitó toda la peluca que traía puesta y reveló su secreto, que ella era mujer, ¿no? Entonces la señora se dejó atender el parto. Esta señora le comentó a las otras señoras y como que se creó cierta fama favorable de que la había atendido bien y que su experiencia había sido muy favorable en que le haya atendido una mujer. Pero ¿qué sucedió? Que sus colegas hombres empezaron a tener cierta envidia de toda la aceptación que esta señora tenía por el hecho de ser mujer y la denunciaron ante, digamos, su tribunal, digamos, en este caso nuestro colegio médico, ¿no? Que había estipulado que no deberían las mujeres atender partos ni ejercer la medicina. Y entonces le iban a quitar, pues la iban a condenar a muerte y en eso justo cuando ya iban a establecer la sanción, pues todas las pacientitas que habían sido atendidas, pues dieron fe en ese juicio de que no se le debería hacer ningún daño porque les habían atendido muy bien. Y desde ese momento se legalizó el ejercicio de la medicina por una mujer, ¿no? Y bueno, creo esa forma de, se creó una nueva, un antes y un después, digamos, para el ejercicio de la medicina por mujeres. Entonces a eso se lo conoce como el engaño de Agnódice, ¿ya? Bueno, vamos a ver si avanzamos y finalmente hacemos el juego y hacemos nuestra historia, ¿ya? Vamos a ver. ¿Habían escuchado ese relato antes? No. Bueno, vamos a ver si logramos acá. Vamos a pasar a otra etapa de la medicina griega. Como les dije,
Pasamos de la etapa de dioses a la etapa racional con Hipócrates y finalmente viene la etapa helénica, ¿ya? Que la vamos a ver ahorita, que es muy sencilla. Entonces, este periodo helénico, en el siglo, como ven ahí, 2 antes de Cristo, en este tiempo, reinaba Alejandro Magno, ¿no? Su imperio desde Macedonia, imagínense, desde Macedonia hasta Persia se extendía. La cultura griega y también su medicina racional fueron extendiéndose por todos los territorios. Fue una época de mucho auge para Grecia. Surgen 2 grandes representantes griegos en esta etapa, en la etapa helénica. Tenemos a Herófilo y Erasístrato. Acuérdense bien, ¿ya? En la etapa helénica está Herófilo y Erasístrato. ¿Y quiénes eran estas personas? Un siglo después de Hipócrates surgen estos 2 grandes representantes, ¿ya? Herófilo era un médico griego y pertenecía digamos, al estado, digamos, al subestado de Calcedonia. Trabajó en Alejandría, Egipto. Y a menudo se le considera a este Herófilo, acuérdense bien, a este Herófilo como el primer anatomista verdadero. ¿Ya? Entonces, el primer anatomista, estas 2 personitas, Herófilo y Erasístrata, pero el más importante, Herófilo, empezaron a hacer las primeras disecciones, ¿no? Porque hasta ese tiempo estaba prohibido hacer disección en seres humanos. Entonces, por eso se le considera el primer anatomista. Por su parte, Erasístrato también realizó un estudio sobre el cerebro. Ambos son fundadores de la escuela de Alejandría, tanto era Herófilo como Erasístrato. Estos 2 médicos eminentes fueron colegas en Alejandría y en Egipto en el siglo III antes de Cristo. Algo inusual, pues, para la época, ¿no? Y como les comentaba, los 2 involucionaron mucho en el campo de la disección de cadáveres, ¿no? Pero más, acuérdense bien, Herófilo es considerado el primer anatomista. Y bueno, acá está una de sus frases célebres. ¿Ya? Herófilo hizo las primeras descripciones precisas del cerebro, ¿no? Como les digo, era un anatomista puro, pero se sobresalió en la disección de cerebro y de los nervios relacionados en realidad con los nervios del cerebro, pero también de diferentes partes del cuerpo. También hizo disecciones en ojos, en arterias, en venas, en órganos digestivos. Para ese tiempo era muy avanzado esto, ¿no? Su sugerencia de que el pensamiento racional consciente y el intelecto se basaba en el cerebro, ¿no? Entonces ya empezaron a atribuir de que el cerebro era el centro del razonamiento, ¿no? Y no el corazón, como hasta hoy creo que utilizamos el corazón como símbolo de sentimientos y de razonamiento. Pero miren, ya con este primer médico Herófilo, pues ya empieza a haber cierta concepción de que el razonamiento está basado en el cerebro, ¿no? Erasístrato es considerado a menudo el primer fisiólogo, ¿no? Este es el primer anatomista, Herófilo, y Erasístrata es el primer fisiólogo. Estudió cómo funciona el cuerpo e investigó el cerebro, el corazón y los vasos sanguíneos. Al igual que Herófilo, creía que el corazón no era el centro de los pensamientos y los sentimientos, así como de las emociones. Entonces ya pues empezaron a darle cierta importancia al cerebro. Y ya empezaron a conceptualizar de que las venas transportaban sangre, que hasta ese tiempo pues no se tenía ni la idea, ¿no? Y no el neuma que antes pensaban de que era el que transportaba la sangre, ¿no? Y también el aire y de ahí la razón del pulso, ¿no? Empezaron ya a conceptualizar de que el movimiento de esta sangre pues originaba el pulso. Al realizar autopsias observó que las lesiones anatómicas eran motivo de enfermedad,
Entonces, miren, ya con las autopsias ya empezaron a determinar de que ya la enfermedad no era producto de dioses, no era producto de humores, sino que era de lesiones anatómicas específicas en cada órgano, ¿no? Oponiéndose de este modo al desequilibrio de los humores que hasta ese tiempo regían. Y miren, una de estas anécdotas de Erasístrota es de que este rey, hubo un rey que se llamó Seleuco. Nicanor requirió sus servicios de este señor Erasístrota, ¿no? Porque notó que su hijo hace tiempo tenía muchos problemas de salud. Su hijo se llamaba Antíoco, ¿ya? Y llevaba, como ven acá, mucho tiempo enfermo. Había traído muchos médicos, muchos sabios y el joven continuaba mal. Él, a través de su observación, se notó de que el joven se sonrojaba y se ponía peor cuando quien piensan que se acercaba a su lecho, su madrastra, ¿no? Entonces se enrojecía, su pulso se aceleraba y empezaba a sentirse peor, ¿no? Entonces, bueno, se supone que tenía un mal de amores, ¿no? Y él lo trató, habló con este hijo de Nicanor y le hizo comprender pues de que no podía tener ese tipo de sentimientos por su madrastra. Y sorpresa, empezó a mejorar, ¿no? Entonces le hizo entender de que el origen de sus males era ese amor frustrado que sentía por su madrastra, ¿ya? Ahora vamos a hacer brevemente nuestro Kahoot para ver qué han entendido, chicos, y luego vamos a ver nuestra historia, ¿ya? Un ratito, por favor, para ponerlo.